cuando te habla de la preeminencia del amor, que te dice, en verdad si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cree usted, maestro? Mi pregunta es, ¿cree usted que el hablar en lenguas, como se ha interpretado de manera general, usted cree que en sí tiene alguna finalidad productiva? Mi pregunta es, ¿a qué se debe tanto desorden en cuanto a lo que tiene que ver el hablar en lenguas? A la mala interpretación, al mal entendimiento. Por eso usé como referencia la Torre de Babel. Nos trasladamos de allá de la Torre de Babel y nos movemos a una fiesta llamada la fiesta del Pentecostés. En esa fiesta venían y se reunían todos los judíos. De ahí es que comienza ese problema y vamos a desarrollar. Muy bien, de ahí comienza la mala interpretación porque no se le da el sentido correcto. Se reúnen en la fiesta todos los judíos que eran residentes en diversas partes del mundo. Si la obra fuera completa, para el Espíritu Santo hacer una obra completa, entonces viene y levanta Pedro. Un hombre del vulgo y sin letra. Un hombre del vulgo y sin letra. O sea, un hombre que no sabía hablar su idioma natal bien. Un hombre que no conocía la ley y que no conocía a los profetas, pero viene el Espíritu Santo y levanta a Pedro. Pedro se pone de pie delante de 5,000 hombres aproximadamente y comienza a hablar en un idioma que todos los que estaban, no importaba de dónde fueran, entendían el idioma. Aquí viene el misterio. Los pentecostales, nombre que se ha asumido de acuerdo a la emoción de tu creencia, porque tú no eres judío para ser pentecostal, pero ese es el término que se conoce. Pentecostal porque surgimos de la creencia elaborada en la fiesta del Pentecostés. De ahí salió esa creencia y asumimos ese nombre, que se ha convertido en un término de religión. Pero en verdad, tú lo que eres es cristiano. Si Pedro, cuando emitió el mensaje, entendía los significados que hoy no se entiende. Pero si tú y yo podemos aceptar que allá en la Torre de Babel los idiomas se dividieron, ¿por qué no podemos aceptar que en el Pentecostés Dios lo unificó para llevar un mensaje? ¿Cree usted que el hablar en lenguas, Dios puede ocultarlo como un misterio para que la gente no pueda entender lo que en realidad Dios quiere decir a la gente? Increíblemente, contestarte esa pregunta se va a convertir en un tema de crítica. ¿Tú estás dispuesto a que yo te la conteste? Claro. Hablar lengua es verdad, pero se ha convertido en una mentira para el oyente porque no tiene interpretación. Entonces, o sea, no todo. ¿Usted cree el hablar en lengua? Yo sí creo que el hombre puede hablar lengua, porque de la única forma que tú no lo entiendes si nunca has leído la palabra. Y proféticamente, desde tiempos antiguos te dice que vuestros hombres, nuestros jóvenes pueden profetizar, pueden hablar lengua. Eso lo tenemos bien claro proféticamente. Jesús también hablando, Padre, te doy gracias porque escondiste esto de los sabios y tú se lo revelaste a los niños. Mi pregunta es, ¿puede Dios ocultar en sí un mensaje a través del hablar en lengua para que la gente... En el mismo escenario se manifiestan dos cosas que tienen finalidades diferentes. Eloi, lama sabachthani se quería envolver en un espacio limitado. No era necesario que todo el mundo entendiera en ese momento lo que Jesús estaba diciendo. Pero el rey de los judíos se quería abarcar una dimensión universal. Porque sí se quería que todo el mundo supiera que se mató al rey de los judíos. Mi pregunta, ninguno, ni por el conocimiento de la astrología, de la hechicería, de la brujería, de todo lo que se practicaba en Babilonia, tuvo la capacidad de poder interpretar ese mensaje que Dios quiso dar en ese momento. Mené, teque uparín, yo sé que causó dolores de cabeza, así mismo como se murió. Créemelo cuando te digo que tú el que lo leyó quedó hasta ciego. Créemelo cuando te digo que lo más sabio que dijeron, déjame para mí que yo soy un experto en lengua. Cuando dijeron, se le enredó la lengua y no pudieron decir nada. Dios prefirió ocultar ese mensaje porque en verdad quería revelar la grandeza que él había puesto en Daniel. Hay ciertos niveles de sabiduría, de entendimiento, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es transmitírselo a la gente. No,
Pedro era un hombre que nunca se quitó su machete y estaba loco por usarlo. Cuando Pedro le metió el machetazo al guardia, ¿tú crees que era llevarle una oreja? ¿Tú crees que Pedro tenía puntería para llevar oreja? Pedro quería llevarle una cabeza. Saludando, señores, bendiciones. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes. Señores, lo prometido es deuda. Dijimos que le vamos a dar contenido, que le vamos a llevar diferentes tipos de enseñanza para edificar sus vidas, y sabemos que es un privilegio enorme que ustedes puedan estar siempre al tanto de las informaciones, de las transmisiones, de lo que podemos compartir. En esta tarde me encuentro con un invitado que para mí es alguien especial, y de verdad que me siento muy privilegiado de poder entrevistar a una maravillosa persona. Maestro Alessi, un placer poder estar con nosotros. Mi respeto siempre para usted, Alessi Franco. Estamos aquí para servirle, y a sabienda que expresar la palabra es con la única finalidad de edificar la mente, tanto de los creyentes como de aquellos que no son creyentes. Yo pienso que si a ti se te permite el gran privilegio, aunque sea de conocer un texto bíblico, pues sería bueno que tú lo compartas con el que no conoce ninguno. Claro, hay que hacer de la fe participativa. Es bueno siempre transmitir las ideas, las enseñanzas, para que la gente pueda seguir expandiendo lo que ya hemos conocido. Maestro, yo quiero hacerle una pregunta. ¿De dónde empieza su pasión por las escrituras, por los conocimientos bíblicos? ¿Qué le anheló a usted conocer esas profundidades bíblicas? En los tiempos cuando yo me convertí, en realidad, dedicarse al conocimiento no era con la finalidad de brillar ni de llenar el ojo público con una finalidad vana de que a ti se te tenga como un maestro, como un dotado en el conocimiento. Era una pasión que salía del corazón. Entonces, en aquello entonces, nosotros nos dedicábamos mucho tiempo a la lectura de la palabra. No era porque queríamos presentarnos como maestros. Prácticamente a nadie le interesaba ser conocido como que yo soy el pastor fulano, que yo soy el predicador fulano. Simple y sencillamente queríamos aprender de la palabra porque entendíamos que los misterios que se envuelven en las Sagradas Escrituras van más allá de lo que expresa la opinión pública. Lo que está detrás de la Escritura, en verdad, la máquina del tiempo más perfecta es a través de la letra de las Sagradas Escrituras. Usted acaba de decir algo bastante importante. Hay algo que va más allá que la letra, que la escritura. Por ejemplo, un abogado puede leer la palabra. Una persona sin ser evangélica puede leer la palabra y no entender en sí el significado de la revelación que contiene la escritura. La revelación de las Sagradas Escrituras no se limitan a un patrón humano, es a voluntad. Los misterios que están escritos en ella se le dan a entender a quien Dios quiere dárselo a entender. Usted y yo nos podemos dar cuenta a través de las Sagradas Escrituras, cuando se le reveló a Daniel una profecía tan grande que prácticamente se convirtió en la profecía más grande de la historia. Daniel estaba perturbado y el ángel le dijo, no te perturbes, porque en realidad, eso no es para ti. Sí, eso no es para tu tiempo. Hay profecías que están escritas en la Biblia que los mismos que le escribieron no sabían lo que estaban escribiendo. No era para su tiempo. No. Hay profecías que se escribieron con un fin futuro y se han sacado diversas opiniones. Por ejemplo, hay una parte en el mismo libro de Daniel que se refiere tiempos y la mitad de un tiempo. Sí. Una equivalencia de 3 años y medio. Mas, sin embargo, la finalidad específica de esa profecía tiene un paralelismo con el libro de Apocalipsis. Aquí cuando habla Juan, que se habla de 3 años y medio que son de paz y 3 años y medio que son de tribulación. En ese intervalo de tiempo, créemelo cuando te digo que la mayoría de las personas que escucharon de eso no sabían idea a qué se refería. Wow. Eso está bastante interesante. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué tanta polémica en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación bíblica, si en verdad
dice la palabra que es inspirada por Dios. Desde tiempo antiguo siempre ha habido esa misma controversia. Por ejemplo, en aquel entonces sabemos que cuando llegó Jesús, Jesús vino sin el rollo, pero seguía siendo un maestro. Claro que sí. Mas, sin embargo, lo que él encontró en aquel entonces, las religiones que predominaban, estaban los fariseos, estaban los saduceos, habían escribas, habían maestros de la ley, habían rabinos, habían rabitos, habían un sinnúmero de personas que estaban organizados por rango. Esos eran los verdaderos conocedores de la palabra. Entonces aparece uno llamado Jesús, que simple y sencillamente era hijo de un carpintero, pero no era conocido en el círculo de la enseñanza bíblica, no tenía el rollo. Entonces, cuando Jesús decía esas palabras que él hablaba, no era tan fácil para ellos aceptar ciertas verdades que daba la impresión que rompían los parámetros que ellos tenían establecidos dentro de su rayo. Exactamente. Ahora, cuando Jesús decía mayormente verdades que herían el ego de ellos, como vosotros dicen que son hijos de Abraham, déjenme decirles que si ustedes fueran hijos de Abraham, hubiesen hecho las obras de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Sí, sí. Porque ustedes las obras de él que hacen. Créemelo cuando te digo que aceptar esa realidad no es tan simple. Entonces, en aquel entonces Jesús se ganó a cada una de esas instituciones religiosas como enemigo, porque estaba expresando una verdad que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Ahora bien, en estos mismos tiempos, expresar ciertas verdades a través de las Sagradas Escrituras, cuando el orden del fanatismo religioso, de la vanidad religiosa y de aquellos religiosos que lo único que tienen como objetivo es brillar dentro de la opinión pública y presentarse a todo el mundo como ministro, expresarle ciertas verdades bíblicas se va a convertir en un tema tabú para ellos. Ahora, es muy duro cuando viene la palabra que te dice, no, el que habla mentira es del diablo. Cuando aquel ministro sabe que está diciendo una mentira, entonces nunca va a estar de acuerdo contigo. Claro que sí. Es muy duro cuando la palabra dice, no, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy duro cuando tú tienes una enemistad con un hermano, aceptar esa palabra. Claro. Es muy duro cuando te habla de la preeminencia del amor, que te dice, en verdad si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cree usted, maestro? Mi pregunta es, ¿cree usted que el hablar en lenguas, como se ha interpretado de manera general, usted cree que en sí tiene alguna finalidad productiva el hablar en tantas lenguas que a veces ni desconocemos? Porque una lengua es un idioma, obviamente, pero la mayoría de las lenguas que hoy en día escuchamos, ¿cree usted que son inspiradas por el Espíritu Santo? Mira, cuando hablamos del tema, es bueno que esta clase de temas lleguen a muchas personas. Cuando hablamos de lengua, tenemos que entender el verdadero trasfondo de la realidad de hablar en lengua. El tema de hablar en lengua, por medio de las malas interpretaciones, ha creado mucha controversia en el círculo religioso. Sí, bastante. Ahora, nosotros tenemos que trasladarnos a unos tiempos antiguos, a la pirámide que se estaba construyendo, llamada la Torre de Babel. Sí. Claro que sí. Cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, el hombre quería llegar a un punto antes del tiempo que Dios había determinado. El hombre quería levantar una torre que llegara al cielo cuando el hombre no estaba preparado científicamente para entender los cambios atmosféricos, la fuerza de gravedad, la falta de oxígeno, los cambios allá arriba. El hombre no podía hacerlo todavía porque ese conocimiento no estaba. El que Dios dividiera la lengua le estaba preservando la vida a esa gente. Dios lo hizo para preservarle la vida, porque miles y miles de años después el hombre sí pudo salir de la atmósfera terrestre. Sí. Pero ya se tenía el conocimiento específico para entender que tenía que romper la fuerza de gravedad, para entender que la gravedad ya no funcionaba, que había que pasar 3 capas de la Tierra y que había que respirar con un oxígeno artificial porque fuera de esta Tierra no había. Pero en aquel entonces los que estaban levantando la Torre de Babel no tenían idea de todas esas cosas. Entonces, ellos querían levantar una torre. Y en ese levantamiento Dios se vio en la obligación de dividir todas las lenguas. Ese debería ser
el verdadero campo de inicio. Ese sería el punto de partida. El punto de partida. Ajá. Para nosotros poder entender la verdadera finalidad del término hablar en lengua. Así es. Ahora bien, maestro, hoy en día la gran mayoría de nosotros los pentecostales entendemos por la palabra que hay lenguas angelicales, que el que habla lengua habla un misterio. Y mucha gente justifica muchas veces el hablar en lengua y dice, no, yo no estoy hablando lengua para los humanos. Pero el apóstol Pablo dice que él prefiere hablar una con el entendimiento a que hablar miles de lenguas sin el entendimiento. Mi pregunta es, ¿a qué se debe tanto desorden en cuanto a lo que tiene que ver el hablar en lenguas? A la mala interpretación, al mal entendimiento. Por eso usé como referencia la Torre de Babel. Pero vamos a movernos de allá de la Torre de Babel. Vamos a hacer un recuento breve. Sí. En la Torre de Babel habían aproximadamente 1000 hombres trabajando. Cuando Dios dividió los idiomas, eso significa que creó en un solo espacio 1000 idiomas diferentes. Cuando llegó el momento de que querían pasar una herramienta de trabajo, no podían porque no se entendían. Pero aquel que tú le decías, pásame agua, te contestaba, yo, pero te traía el agua. Cuando te trajo el agua, tú entendiste, bueno, este es mío, porque este me trajo agua. Sí. Ven, ponte aquí, mijo, que tú y yo no entendemos. No, póngase ahí, que tú me traíste agua. Porque cuando habían 1000 personas que no se entendían y tú le pediste agua a uno y te la trajo, ese era el tuyo. Claro que entonces, sí. Vamos a hacer lo que se llama un análisis superficial, hipotético. Exacto. Habían 1000 hombres trabajando. Como de a 12 llegaron a entender, se crearon 500 idiomas, aproximadamente. Cada una de esas personas se ubicó en zonas diferentes y formó un dialecto de cada idioma. 2 idiomas combinados sin el entendimiento adecuado, pues se crean palabras para entender lo que quieren decir. A lo que le llamamos un dialecto, algunos le llaman un creol a eso. Muy bien, a través de los años se fueron esparciendo las personas, los pueblos fueron creciendo hasta que llegó a existir aproximadamente 3 millones de idiomas, para poner una cifra. Ahora bien, nos trasladamos de allá de la Torre de Babel y nos movemos a una fiesta llamada la fiesta del Pentecostés. Sí, sí. En esa fiesta venían y se reunían todos los judíos. De ahí es que comienza ese problema y vamos a desarrollarlo. Muy bien, de ahí comienza la mala interpretación, porque no se le da el sentido correcto. Ajá. Se reúnen en la fiesta todos los judíos que eran residentes en diversas partes del mundo. O sea, los judíos que estaban establecidos en diversas partes aprendían el idioma de acuerdo al lugar donde estaban. Pero los hijos que nacían iban desconociendo el idioma original de su pueblo natal. Sí. Pero cuando llegaba el momento de reunirse en la fiesta del Pentecostés, todos aquellos que eran judíos netos, por medio de su creencia, traían sus hijos, traían sus familiares, traían sus amigos a celebrar esta fiesta, pero no era porque ellos conocían la costumbre judía, era porque ellos estaban en lugares diversos y se querían reunir en ese punto. Entonces, cuando se hacía esa fiesta, ahí se reunían personas de diferentes formas de habla. Exactamente. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo quería abrir el espacio del evangelismo en un lugar donde hubieran una multitud de esa magnitud. Entonces se necesitaba que el milagro fuera un milagro específico y que rompiera todos los parámetros humanos. Si se permitía que una persona dotado y conocedor diera el mensaje, se podía presumir que era un conocedor de diversos idiomas. Entonces, para que la obra fuera completa, para el Espíritu Santo hacer una obra completa, entonces viene y levanta a Pedro. Un hombre del vulgo y sin letra. Un hombre del vulgo y sin letra. O sea, un hombre que no sabía hablar su idioma natal bien. Un hombre que no conocía la ley y que no conocía a los profetas, pero viene el Espíritu Santo y levanta a Pedro. Pedro se pone de pie delante de 5000 hombres aproximadamente y comienza a hablar en un idioma que todos los que estaban, no importaba de dónde fueran, entendían el idioma. Wow. Eso está interesante. Man. Pero increíblemente el mensaje de Pedro era un mensaje específico, pero lo entendían todos los hombres.
Aquí viene el misterio. Los pentecostales, nombre que se ha asumido de acuerdo a la emoción de tu creencia, porque tú no eres judío para ser pentecostal, pero ese es el término que se conoce. Sí. Pentecostal porque surgimos de la creencia elaborada en la fiesta del Pentecostés. De ahí salió esa creencia y asumimos ese nombre, que se ha convertido en un término de religión. Exacto. Pero en verdad, tú lo que eres es cristiano. Claro que sí, claro que sí. Aquel es cristiano. Todo el que cree en Cristo, todo el que busca la iluminación de la palabra, es un cristiano, seguidor de Jesús. O seguidor del evangelio predicado por Jesús. Pero no se le llamaba evangélico. Se le llamó evangélico tal vez más adelante. Ahora bien, Pedro se levanta inspirado por el Espíritu Santo y predica un mensaje en un idioma que nadie tiene idea cuál era. Pero una cosa sí yo te puedo asegurar, que todos los que estaban entendieron lo que Pedro decía. Todos los que estaban ahí reunidos por reto obligación entendían la finalidad del mensaje que Pedro estaba emitiendo. Que Pedro estaba predicando. Mi pregunta en esta tarde, ¿y a qué se debe? Yo creo el hablar en lenguas, porque nosotros hemos tenido la experiencia. Yo con esto que estoy diciendo, con la alusión que estoy haciendo, no estoy anulando la credibilidad de hablar en lenguas, porque yo creo el hablar en lenguas. Yo lo que no creo es en el desorden y en la interpretación que se le ha dado últimamente. Mi pregunta es, si Pedro cuando emitió el mensaje, todo el mundo entendió específicamente, ¿por qué hoy no se entiende lo que la gente habla? El asunto está en la canalización del asunto. Mira, yo presumo que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para hablar el idioma elaborado por Dios. O sea, el primer idioma. Yo presumo que cuando el Espíritu Santo llegó, la división que se creó en la Torre de Babel, que por eso te lo puse de referencia, se unificó en ese momento para que pudieran entender. O sea, es tan simple como eso. Es difícil aceptarlo como humano, porque no es tan fácil tú aceptar una cosa que sobrepasa los límites del entendimiento humano. Pero si tú y yo podemos aceptar que allá en la Torre de Babel los idiomas se dividieron, ¿por qué no podemos aceptar que en el Pentecostés Dios lo unificó para llevar un mensaje humano? Wow. O sea, es tan simple como eso. Pedro no podía secretearle a cada uno el mensaje en su idioma. No, claro que no. Pero sí podía Dios unificar el oído a través de un milagro universal, igualito como lo dividió allá, y crear un solo idioma en el momento en el cual Pedro habló y todos lo entendieron. Demasiado profundo, señores. Esto salió fuera de lo humano. Continúa. Pero tú sabes cuál es el problema. El problema está en querer crear algo de un punto desconocido. Por ejemplo, nadie sabe qué idioma estaba hablando Pedro. No. Pero sí sabemos que lo entendió. Claro. Ahora bien, tú preguntaste por qué vienen los problemas. Mira, los problemas vienen porque hay veces que los ministros de la palabra lo único que quieren crear es una euforia colectiva. Entonces sobreentienden que a través del hablar en lengua espiritualizan cualquier palabra que digan y crean un efecto de euforia en el oyente. Y quieren escalar un universo espiritual que desconocen. Entran a un punto espiritual que no es el adecuado. Ahora bien, ¿por qué se ha convertido en hablar lengua en un tema de crítica y murmuración? Por la falta de conocimiento y por la falta de aclarante de lo que es hablar en lengua. Exactamente. La mayoría de las personas, cuando una persona comienza a hablar en lengua, lo único que desata es un sinnúmero de críticas y especulaciones. Especulaciones la gente. En el cual el nombre de nuestro Señor es blasfemado a través de esa estupidez. Claro. Entonces, se dice, cuando están hablando lengua, son locos, están endrogados, están borrachos, pero no es una palabra que se sale de los parámetros bíblicos. El mismo apóstol dijo, pero si entra un incrédulo y ustedes están todos hablando lengua, lo que va a decir que ustedes están bebidos. Ahora, yo le voy a decir algo a ustedes, hablando del apóstol Pablo. Yo hablo más lengua que todos ustedes, pero yo prefiero hablar una palabra con el entendimiento que 1000 sin el entendimiento. Ahora bien, ¿cuál es el punto?
el cual tenemos que aclarar, maestro Lendi. Esa aclarante la hacemos para que la enseñanza llegue a todos los círculos religiosos. Claro que sí. Óyeme, ¿cuál es la aclarante que tenemos que hacer? El hablar lengua se ha convertido en un tema de crítica y murmuraciones. Sí, claro. Porque hay personas que aprenden una lengua. De hecho, escúcheme, yo he escuchado personas literalmente decir, yo a esa iglesia no voy porque hay un desorden. Solamente es el hablar en lengua y yo no entiendo. De hecho, yo me he reunido con personas que dicen, yo no estoy en contra del hablar en lengua. De hecho, yo mismo digo esa misma palabra. Yo tampoco estoy en contra del hablar en lengua. Ahora, que haga un intérprete. Que haya un intérprete a la hora de que se está hablando. Que alguien pueda interpretar y que pueda decir. Ahora, yo lo que sí quiero hacerle una pregunta, maestro, abrir un paréntesis en esto que le voy a preguntar. ¿Cree usted que el hablar en lenguas, Dios puede ocultarlo como un misterio para que la gente no pueda entender lo que en realidad Dios quiere decirle a la gente? Increíblemente, contestarte esa pregunta se va a convertir en un tema de crítica. ¿Tú estás dispuesto a que yo te la conteste? Claro que sí. Muy bien, pues yo te la voy a contestar. Primeramente, déjame aclararte eso. Hablar lengua es verdad. Pero el que habla lengua sin interpretación está escrito para así habla. Para así habla, claro que sí. O sea, cuando el Espíritu Santo ministró lengua en una persona, esa lengua autoedifica al que la está hablando. O sea, edifica automáticamente a quien la habla. Exacto. Pero entonces el que le escucha se Pero queda el que sin le fruto. escucha queda sin entendimiento, así Sin mismo fruto. está escrito. O sea, queda sin fruto, porque no hay interpretación. Ahora bien, tenemos que entender misterios que van más allá de nuestro entendimiento secular. Hay cosas que son difíciles de entenderlas. Y por eso te dije que cuando te le exprese, se puede convertir en un sinnúmero de opiniones diversas. Por ejemplo, hablar lengua es verdad, pero se ha convertido en una mentira para el oyente porque no tiene interpretación. Entonces, O sea, no todo. ¿Usted cree el hablar en lengua? ¿Usted cree el Yo hablar en sí lengua? creo que el hombre puede hablar lengua, porque de la única forma que tú no lo entiendes si nunca has leído la palabra. Y proféticamente, desde tiempos antiguos te dice que vuestros hombres, nuestros jóvenes pueden profetizar, Claro que sí. pueden hablar lengua. Sí. Eso lo tenemos bien claro proféticamente. Ahora bien, ya en la preeminencia del amor, te aclara eso, el mismo apóstol Pablo te dice, en verdad si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o angelical, y no tengo amor, nada soy. Nada soy, exacto. Entonces, si el apóstol Pablo, un conocedor de la escritura secular, pero también del mundo espiritual, sobreentiende que se puede hablar lengua, yo lo creo. Yo también lo creo. Muy bien. En realidad, el apóstol Pablo está poniendo una definición y él no está priorizando el hablar en lengua. No es que él está descalificando el hablar en lengua, No. pero no lo pone como lo primordial. No. Es la palabra. Él no lo descarta, pero entiende el punto en el cual se debe hablar lengua. O sea, hablar lengua te autoedifica Sí. A ti mismo. a ti mismo. Entonces no es necesario tú hablar a que se oiga. Ahora, hablar lengua con la interpretación edifica a todo el oyente. Ahora bien, hay un misterio que en realidad, una persona puede hablar lengua porque Dios quiera mantener un mensaje oculto. Wow. Esa es la parte que es difícil de aceptar. Ahí es que yo quiero que nosotros entremos en esa parte. ¿Por qué Dios tiene que mantener oculto un mensaje a un determinado grupo de personas? Por ejemplo, vámonos a la Biblia. El apóstol Pablo hablando allá en la primera carta a los Corintios. Te doy gracias porque escondiste la sabiduría de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Jesús también hablando, Padre, te doy gracias porque escondiste esto de los sabios y tú se lo revelaste a los niños. Mi pregunta es, ¿puede Dios ocultar en sí un mensaje a través del hablar en lengua para que la gente no lo entienda? Hay un mensaje que tiene un fin específico. Te voy a poner un breve ejemplo primeramente. Jesús, nuestro Señor, tenía que morir como un sacrificio, pero Jesús vino como hombre. Sí. Todo espíritu que no reconoce que Jesús vino en carne es un espíritu ministrado por una fuerza oscura. O sea, la primera evidencia de que tú entendiste algo es entender que Jesús vino en carne.
Él vino como hombre. Claro. Entonces, como hombre, tenía que padecer los sufrimientos para poder ascender a la divinidad. Me explico esa parte. Aunque nosotros creamos en Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, era un hombre. Claro que sí, era un hombre. Era el Hijo de Dios a través de la fe. Pero dentro de la visión normal, era el hijo de David. Claro que sí. Descendiente de David, y era hijo de José, el carpintero. El ser hijo de Dios fue una ascensión divina, como dice en el libro de los Salmos, proféticamente: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Después del sacrificio pasó a ser divinidad. Por eso tú te fijas que cuando Jesús murió, que resucitó, María lo quería tocar y él le dijo: no, no me toque, porque todavía no he subido al Padre. Entonces, como no había subido al Padre, todavía no había sido ascendido a divinidad. O sea, no había sido glorificado. No había sido glorificado. Ahora, tenemos que explicar este pequeño detallito para que se pueda entender. Mira, la palabra divinidad significa romper los parámetros de la física normal que nos envuelve. Por ejemplo, una forma de vida como los ángeles son formas de vida incorpóreas, que son atratas. O sea, un ángel es un espíritu. Sí. Relativamente. Ahora, una forma de vida como Jesús, ascender a la divinidad, entonces rompe los parámetros de los ángeles, porque rompe el esquema de la física normal. Ahora te explico eso. Cuando un cuerpo es glorificado, ya no es un ángel, sino va por encima de un ángel, porque puede traspasar una pared como una forma de vida trata, y después que la traspase, materializarse como una forma de vida concreta. Entonces, bíblicamente, dividimos lo que se llama ser glorificado a ser un ángel. Sí, sí. Cuando Jesús ascendió al Padre, entonces se convirtió en una divinidad por encima de los ángeles, porque el cuerpo estaba glorificado. Entonces, Jesús pasaba la pared como una forma de vida atrata, como si fuera un ángel, pero después que pasaba, entonces le dice a uno que no cree: bueno, Tomás, como tú no crees, entonces mete el dedo en las heridas. Sí. Entonces Tomás le mete el dedo en las heridas, pero el dedo no pasa del otro lado como una forma de vida atrata, sino que se materializó porque el cuerpo era un cuerpo glorificado. O sea, los atributos de un Dios. De un Dios. Que puede romper tanto la fuerza física como los límites humanos. Ahora bien, eso tú y yo lo sabemos a través de la palabra. Pero el misterio es por qué se puede hablar lengua por ocultar ciertos misterios, porque el hombre no puede entenderlo en el momento. Ahí quiero que usted me responda. Muy bien. Cuando Jesús está muriendo como hombre, el que había predicado que él era el Hijo de Dios y que había venido para salvar la humanidad y que estaba para darle un mensaje de luz al pueblo de Dios, entonces está sufriendo una aflicción como hombre. Sí, claro. Como hombre siente duda, como hombre siente dolor, como hombre está experimentando algo que tenemos que experimentar en esta carne. Entonces, cuando el dolor llega, Jesús dice: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Habló un idioma. Todos los que estaban ahí decían: ¿pero qué es lo que está llamando Elías? O sea, no lo entendieron. No. O sea, Dios decidió ocultarlo. No se quiso que se entendiera en el momento. Ellos estaban al lado de la cruz y decían: ¿y por qué? ¿Por qué Dios no quiso que se entendiera? Te voy a decir por qué. Decían: él está llamando a Elías, pero Jesús no estaba llamando a Elías. No, nosotros sabemos que no. Nosotros lo supimos después, Sí, porque Dios le plació la palabra que tú dijiste, revelárselo. Pero créemelo cuando te digo que es muy posible que todavía el pueblo de Israel no sabía lo que él estaba diciendo. Mas, sin embargo, él dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pero tú deberías entender o preguntarte, ¿por qué la palabra que él dijo no fue directamente: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En sí. ¿Cuál es la finalidad? Porque era fácil decirlo, pero no podía distorsionar el concepto de fe inmediatamente, porque el hombre que había dicho que Dios estaba con él, el hombre que había hecho grandes obras, el hombre que había levantado un muerto, enfermo, ahora va a gritar en una cruz y va a decir: Padre, ¿por qué tú me dejaste? Esto no está apto para humanos, señores. Esto no está apto para humanos, esto no está apto para gente que esté, como dice mi amigo Muñoz, para gente que se esté levantando a las 3 de la mañana. Señores, esto es para gente que tenga una vida saludable. Continúa, O que quiera entenderlo. O que quiera entenderlo. Entonces, él expresó eso. Pero créemelo que la interpretación de eso
venía para un grupo específico, no para todo. Entonces, o sea, lo que usted me está diciendo es que hay posibilidades de que haya un grupo de personas que haya entendido en sí lo que él quería decir en ese momento. Sí, es posible que Dios haya querido dárselo a entender porque nosotros tuvimos la interpretación después. Sí, claro. O sea, se supone que si alguien dio la interpretación fue porque lo entendió. Exacto. Ahora, habían cosas que sí Dios quería que llegara a más de una lengua. O sea, ve mirando la diferencia. Sí. Eloi, Eloi, lama sabachthani, se quería que se entendiera en un grupo específico. Sí, sí. No que todo el mundo lo pudiera aceptar porque era difícil aceptar que el Hijo de Dios ahora estuviera gritando que su padre lo abandonó. Sí, se podía malinterpretar. Claro que sí. Pero nosotros sobreentendemos que era experimentando un proceso de dolor. De dolor, de sufrimiento. Ahora bien, hubieron cosas, acontecimientos que pasaron en el mismo escenario que sí se quería llegar a toda la lengua posible. Como por ejemplo. Cuando viene este hombre enojado con los escribas y los fariseos, porque él quería soltar a Jesús y ellos no lo dejaban, en su enojo escribió en una tabla, en todos los idiomas conocidos, el rey de los judíos. Wow. Dios mío, Dios mío. ¿Qué te parece? Sí, ese fue Pilato. Poncio Pilato. Entonces, en el mismo escenario se manifiestan dos cosas que tienen finalidades diferentes. Sí. Eloi, Eloi, lama sabachthani se quería envolver en un espacio limitado. No era necesario que todo el mundo entendiera en ese momento lo que Jesús estaba diciendo. Pero el rey de los judíos se quería abarcar una dimensión universal. Wow. Porque sí se quería que todo el mundo supiera que se mató al rey de los judíos. Sí. Entonces, la lengua tiene una finalidad específica. El peligro es no entender el espacio y el momento. Pablo entendía que él podía hablar lengua. Pablo conocía los idiomas de aquel entonces. O sea, por eso fue hecho apóstol a los gentiles. Era fácil para Pablo llegar a otro lugar y transmitir un mensaje en el idioma de Atenas, en el idioma de Roma, en el idioma de aquello, en el idioma de aquello. Eso no representaba ningún problema, porque él era conocedor de los idiomas. De esos idiomas. Entonces, él podía hablar lengua. Aquellos tenían una limitación. Sí. Pedro habló lengua ahí. ¿En qué otro momento tuviste a Pedro hablando lengua? ¿Tú viste a Pedro hablando lengua? No. Yo pienso, maestro, que el alcance del apóstol Pablo fue más que el de los demás 11 apóstoles. Por recta obligación. La finalidad era que sea más, porque Dios tiene una herramienta para todo. Ahora bien, el punto de hablar lengua trasciende los límites del entendimiento humano. El peligro es algo tan poderoso. A ver si ustedes me entienden. Mira, el peligro es algo tan poderoso, querer ser manipulado como un patrón o como una herramienta humana. A ver si tú me entiendes. Wow. Es demasiado sublime. Pero yo conozco gente que hablan contigo y te dicen hasta Raba Cabasaya y entonces Rambo saca la bazuca de ahí mismo. O sea, tú estás hablando con una conversación y te hablan como que están en un mundo espiritual. Entonces yo pregunto, ¿y cómo es que algo tan poderoso, algo tan divino se puede manejar así? Se puede manejar de esa manera. Yo no creo que eso sea correcto. No es fácil. Entonces, espiritualizar algo tan grande se convierte en un tema tabú. Porque los mismos que distorsionan la realidad, entonces quieren defender su error. Es peligroso, porque usted distorsionó la realidad, dando a entender que cada vez que una persona habla lengua, está hablando por el espíritu. Lengua no es más que un idioma desconocido. Ahora, hay diversidades de idiomas y hay diversidades de lenguas. Claro que sí. Pero todas son dadas por Dios. Eso también tenemos que entenderlo. Maestro, abrir un paréntesis aquí porque quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con lo mismo que estamos hablando. Daniel entró a Babilonia. Prominentemente entra como cautivo desde su tierra. Se sabía que Daniel iba a ser un joven prominente. Sí. Ahora bien, de una vez Nabucodonosor lo vio. Lo entendió, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, estando Daniel en una tierra extranjera que no era su tierra, ¿tuvo que adaptarse al sistema de Babilonia?
a los idiomas, a su cultura. Mi pregunta es, ¿tenía acaso Daniel algo que Dios quiso ocultar a la sabiduría babilónica? Había un fin, había algo específico para eso. Primeramente, tenemos que aclarar, la persona le gusta mencionar la gloria de Daniel en Babilonia, pero también fue procesado para poder ascender. Porque todo lo de Daniel no fue gloria. No. Ahora bien, los babilonios era la capital del mundo de aquel entonces. Prácticamente ahí descansaba toda la cultura y todo el poder. Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia del rey llamado Nabucodonosor, era un hombre que tenía un poder increíble, que yo creo que lo mejor era no meterse con él. Créemelo, porque un hombre que haya conquistado tantos poderes, Sí. significa que no era un hombre No era un hombre común. Ahora bien, ese hombre había acaparado para Babilonia de toda la clase de cultura. Había algo que estaba sucediendo. Dios tenía un fin para mostrar su poder. Hay un acontecimiento que nosotros lo podemos usar para hacer alusión a lo que es hablar lengua y al propósito de Dios de ocultar algo. Sí. Usted y yo sabemos que Daniel, a través de los mensajes que le llevó a Nabucodonosor, le permitió entender, después que Nabucodonosor fue convertido en un animal que también fue una obra de Dios porque duró años siendo un animal y el trono estaba vacío y nadie lo usurpó. Había un temor terrible. Era una obra increíble, Sí, porque se convirtió en un animal. Era temido. Porque cogió la gloria para él, porque dijo con su palabra y orgullo, oh, esta es la gran Babilonia que yo he creado con mi poder. Sí. Créemelo, a Dios no le gustó. No. Porque lo que él quiso de entender era que el poderoso era él. Dios lo humilló y lo convirtió en un animal. Luego que él recuperó la cordura, entonces dice, ahora yo entiendo que de Jehová es la gloria, el poder, la magnificencia, la grandeza y toda la honra y todo el poder. Y nosotros los hombres no somos nada. Pero antes de eso, usted y yo sobreentendemos que el libro de Daniel no es específicamente escrito por Daniel. No, claro. Porque desde que comienza el libro, comienza diciendo, yo, Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Sí. O sea, lo que da a entender es que quien lo escribió fue Nabucodonosor. Muy bien. Y te está dando a entender también que la finalidad era un mensaje universal. Para todos los pueblos, para todas las Claro, naciones. porque Babilonia era el centro, la capital del mundo antiguo. Sí. Entonces, yo, Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas. O sea, un mensaje específico para llegar al universo de aquel entonces. O sea, el mensaje específico era resaltar la grandeza del Dios de Israel. Entonces, para poder resaltar esa grandeza, entonces tenía que ser escrito a todos los pueblos, naciones y lenguas. El mismo mensaje. El mismo mensaje. O sea, un paralelismo con el acontecimiento que pasó en el Pentecostés. A todos los pueblos, naciones y lenguas, un mismo mensaje específico. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el error? El error es no entender que el mismo Dios que puso un mensaje a todos los pueblos, naciones y lenguas, también tiene un mensaje específico. Por ejemplo, Nabucodonosor entendió. Claro que sí. Pero luego que Nabucodonosor murió, entonces surgió a su reinado el hijo del llamado Belsasar, nombre de un ídolo que muchos se confunden porque no saben que Nabucodonosor ponía los nombres de acuerdo a la grandeza. Daniel se llamaba Belsasar porque era el más sobresaliente entre todos sus amigos, y el ídolo llamado Belsasar era un ídolo prominente, o sea, con grandeza. Exacto. El nombre Belsasar también lo tenía el primer hijo de Nabucodonosor, que venía siendo el príncipe heredero de Babilonia. Muy bien. Cuando este señor llamado Belsasar llega al trono, no tenía conocimiento pleno de las grandes obras que Dios había hecho con Nabucodonosor. De hecho, lo llamó hasta su siervo. Dios llamó a Nabucodonosor su siervo. Algo increíble. No, porque ¿qué es lo que pasa? Es que un hombre con la grandeza de Nabucodonosor, entender
era el mensaje de la grandeza de Dios. Sí, sí. Pero Dios quería darle ese mensaje, era a través de ese poder. Ahora, llegó Belsasar al trono, pero fue un irreverente. Creó confusión en las cosas. Tenemos que aclarar esto, señores. Mira, la irreverencia a lo que tiene que ver con Dios no es un tema de persona, es un tema de corazón. Tenemos que entender eso, porque a veces nosotros como creyentes queremos tachar de irreverente cualquier cosa que uno ve o cree. La irreverencia reside en el corazón. Nabucodonosor fue un irreverente, Sí, sí. pero no estaba en el corazón, sino en su porte. Porque a la hora que tuvo que entender, inmediatamente entendió la grandeza de Dios. Claro. Y siguió siendo el mismo Nabucodonosor. Escuche ese misterio, escuche ese misterio. Eso es así. La reverencia tiene que estar en el corazón. En el corazón. Wow. Porque créemelo cuando te digo que un guardia fue un centurión y le dijo a Jesús, no. Yo no puedo permitir que tú vayas a mi casa. No era una iglesia, era su casa. Sí, sí. Yo no puedo permitir que tú vayas porque yo también soy un hombre. Y si yo digo ven, va. Así que di la palabra, que yo soy un perro y que para tú estés en mi casa. Y Jesús le dijo, mira, eso es fe. Sí. Vete. Entonces, Belsasar era un irreverente. Tomó los utensilios de la casa de Jehová. Tomó los utensilios que eran para la obra de Dios, para él ejecutar fiesta pagana. Wow. Para divertirse con prostitutas, con amigos, con alcohol y con toda clase de cosas malignas, con los utensilios de la casa de Dios. Sí, sí. O sea, era un irreverente porque irrespetó lo que tenía que ver con Dios. Sí, sí. Ahora bien, era un rey. Nadie en este mundo podía decirle al rey del mundo entero que no. Solamente le podía decir un rey superior. Entonces, este tipo llamado Belsasar está rodeado de sátrapas, de adivinos, de magos, de caldeos y de toda clase de conocedores, pero también la mebota. Lo que te da a entender que al rey del mundo, toda la sinvergüencería que hacía, había que aprobársela. Sí, sí. Había que celebrársela. Pero nunca se pensó que Dios no le gustó. Wow, wow. De un momento a otro, cuando nadie está esperando, aparece una mano que no se sabe de dónde sale. Y comienza a escribir en un idioma desconocido que ningún sátrapa, ningún mago, ningún adivino, un total de 1000 ministros no podían entender lo que estaba escrito. Una lengua desconocida. Ay, Dios mío. Mené, teque, uparí. Wow. Una letra que no existía cuando estaban reunidos en Babilonia todos los gobernantes del mundo entero. Mi pregunta. Ninguno, ni por el conocimiento de la astrología, de la hechicería, de la brujería, de todo lo que se practicaba en Babilonia, tuvo la capacidad de poder interpretar ese mensaje que Dios quiso dar en ese momento. Mené, teque, uparín. Yo sé que causó dolores de cabeza, así mismito como se pronuncia. Créeme cuando te digo que tú el que lo leyó quedó hasta ciego. Créeme cuando te digo que lo más sabio que dijeron, déjame esto a mí, que yo soy un experto en lengua. Cuando dijeron, se le enredó la lengua y no pudieron decir nada. Dios mío. Porque eso no lo escribí yo. Y ahí cae lo que estamos hablando. Dios prefirió ocultar ese mensaje porque en verdad quería revelar la grandeza que él había puesto en Daniel. Hay ciertos niveles de sabiduría, de entendimiento, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es no transmitírselo a la gente. No, porque no se podía. Porque un mensaje de esa magnitud, lo primero tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. El primer punto, era el rey del mundo. Aunque fuera un estúpido completo, pero eso soy yo que lo puedo decir ahora. Pero si yo había dicho que era un estúpido, antes de terminar me habían arrancado los dientes. Ahora yo digo que Belsasar era un estúpido, sí, porque cogía los utensilios de la casa de Dios cuando tú tenías que haber entendido. Yo también, algo. Lo decimos ahora porque él está muerto. No, porque cuando Trujillo, ahora yo digo, es un ladronazo, pero antes tú tenías que decir, viva Trujillo y alabarlo con una foto. Ahora yo digo, qué buena basura. Ay, sí. Pero dilo antes, porque a veces también se abusa de la democracia. Exactamente. Pero Mené, teque, uparín comenzó a freírle los cerebros a la gente. A los conocedores. A los conocedores. ¿Qué quiere decir eso? Pero a Dios no le plació revelarlo. No importa cuánto. Lo último que dijo el rey fue, Emma,
para que ustedes me lo digan. Yo le voy a dar un anillo, le voy a poner un manto púrpura, le voy a dar procesiones, le voy a dar riqueza, lo voy a poner como segundo después de mí. Segundo gobernante del mundo, era más grande que todos los gobiernos que tú hay ahora. Dios. Tú puedes estar seguro que cuando los sátrapas, adivinos, astrólogos y magos oyeron eso, dijeron, como este es un estúpido, ahora mismo vamos a inventarle lo que dice y vamos a decir que el mejor rey del mundo y que su reinado va a ser eterno. Y cuando cogieron, o tú estás creyendo que no es verdad que ellos quisieron decirle una interpretación. Claro que sí. No, porque un mago, un conocedor no quería pasar por feo delante del rey. No solamente pasar por feo, lo que se le estaba dando. Era la posición. La Biblia no hace esa clase de especificaciones. No. Eso soy yo que lo pongo para que se pueda tener una idea de lo que estaba pasando. Siempre a la hora de enseñanza hay que tener imaginación. Exacto, para que usted pueda entender. Claro. Porque yo sé que ellos no se quedaron sentados. No, yo no entiendo, Rey. No. Eso no fue así. Pues déjame decirte. Vamos a trasladarnos allá, al momento. Eran conocedores. Empezaron a investigar, a buscar tantas interpretaciones, pero no pudieron dar con la No solamente eso. Tú me estás hablando que se dañó la fiesta del rey. Tú me estás hablando que hay un viaje de gente reunida en un salón y apareció una mano. Tú estás hablando que inmediatamente se le dijo a los generales, tránquenme en la puerta que nadie puede salir. Wow. Por si acaso es un truco de magia, yo mocharle la mano al que lo hizo. Entonces, la fiesta se dañó. Sí. Todo el mundo está nervioso, todo el mundo está asustado, todo el mundo está mirándose y haciendo de todo. Esa fiesta se convirtió en un baño porque apareció una mano que nadie la vio de dónde salió. Y escribió una escritura no en un papel, en una pared. En una pared. Wow. ¿Cuándo tú habías visto que alguien escribía en una pared? Señores, ya vamos casi a concluir con este segmento. Quiero preguntarle, maestro, esta última pregunta, porque vamos a tener que darle la segunda parte. Esto está demasiado interesante. Señores, activa la campanita, dale like. Señores, maestro, quiero hacerle la última pregunta. ¿Pudo Daniel revelar el secreto de lo que quería decir esa inscripción? El propósito era que se entendiera la palabra que tú dijiste ahorita. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que los misterios que se ocultaron de los sabios, Dios quiso revelárselos a otros. Pues déjame decirte que hubo una, creo que fue la May de Belsasar, que viendo que todo el mundo se estaba miando, entre otros detalles, dijo, pero en los tiempos de tu padre hubo un tipo, que ese tipo Dios le revelaba. Pero ¿tú sabes dónde estaba Daniel? Preso. El verdadero que tenía la revelación, ellos lo habían aislado en una cárcel. Vamos a interpretar eso no simplemente de manera literal, vamos a traerlo a la actualidad. Puede darse el caso que las personas que verdaderamente Dios pueda utilizar para traer un razonamiento genuino y verdadero estén siendo aislados por la mayoría de los líderes. En la mayoría de los casos, los líderes humillan a quien en verdad Dios quiere exaltar. Tú y yo tenemos que entender que no era Pedro que tenía que abrir el evangelio. Eso tú y yo tenemos que entenderlo. Claro que sí. Pedro era un impulsivo. Pedro era un hombre bruto. Pedro era un hombre que cometía muchos errores y metía mucho la pata. Pedro era un hombre que nunca se quitó su machete y estaba loco por usarlo. Cuando Pedro le metió el machetazo al guardia, ¿tú crees que era llevarle una oreja? ¿Tú crees que Pedro tenía puntería para llevar oreja? No. Pedro quería llevarle una cabeza. Pedro era un hombre impulsivo. Era un hombre que también era faldero, porque también no dejaba a su mujer. Entonces, Pedro tenía debilidades, pero más sin embargo, este tesoro ha sido depositado en un vaso de barro para que toda la gloria, la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres. Porque lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a lo más fuerte. A lo más fuerte. Señores, damos gracias a Dios por este contenido en esta tarde, por lo que hemos compartido. Viene segunda parte. Esto está demasiado interesante. Dios te bendiga. Fue un placer poder estar con ustedes. Maestro, démele un saludo a la gente. Es un placer poder transmitir la palabra. Yo creo que bienaventurado aquel que aunque sea puede mencionar un texto de la palabra. Amén. Dios le bendiga.